porque no conocer estas verdades nos llevan a fracasar en la vida, tanto personalmente, familiarmente y ministerialmente. Y es por ello que para mí es importante este tiempo compartirte esta serie, y de tal forma que considero que después de que lo aprendas, podrás caminar en victoria cada vez más. ¿Amén? Así que vamos a la palabra del Señor en esta hermosa mañana, vamos a leerla y vamos a orar que Dios nos guíe, Dios nos hable. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 2, y nos vamos al verso 10. Todos vamos a la escritura, por favor. Al libro de Efesios, el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. ¿Se lo tienen? ¿Me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración y dejar que Dios nos hable en esta hermosa mañana. Amén. Padre, te alabo y te doy gracias, que siempre tu nombre sea exaltado, mi Rey, mi Dios, Yahweh, siempre sea guiando los corazones de tu pueblo a toda verdad, de tal forma que puedan cada día reconocer, Señor, que no hay un Dios más grande como tú. Y en esta hora, Señor, te alabo y te doy gracias porque tu amor es inmenso y no nos has dejado menos desamparados, Dios. Has sido fiel en momentos difíciles, por eso te adoramos, te alabamos y te exaltamos. Pero te rogamos también que seas abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento y tu palabra sea revelada en nuestra vida para vivir, Señor, delante de ti y ser día a día aceptos en el amado. Padre, te alabamos, te damos gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y amén. Dile a tu hermano que está al lado, dile, tu vida no es un accidente, dile. Tu vida no es un accidente, Sino tu vida es un propósito en la mente de Dios. Aleluya. delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando leíamos nosotros esta porción de la Escritura del libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, y dice de esta manera, una vez más lo voy a leer, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, con anticipación, para que anduviésemos en ellas. El peor error que un hombre, una mujer puede cometer en la vida es que no comprenda y no recuerde y no entienda el día que nació y para qué nació. Si hay algo que debes buscar cada día es estas verdades. ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? La Biblia es muy clara, la Biblia es muy explícita y nos dice que hemos sido creados de antemano para buenas obras. Dios diseñó un plan en tu vida y dentro de ello está incluido tu vida personal, tu vida familiar y tu vida ministerial. El problema empieza cuando no logramos comprender quiénes somos y tratamos de vivir una vida solo tratando de creer que somos por lo que hacemos, pero olvidamos que tú ni yo somos por lo que hacemos, sino por lo que Dios dice que somos. Amén. Déjame decirte algo importante. Tu éxito, tu triunfo, tu prosperidad, tu salud, tu felicidad están cuando tú descubres quién eres tú. El problema empieza que podemos estar haciendo cosas y no saber quiénes somos, y eso nos va a fastidiar, eso nos va a incomodar, eso nos va a llevar a crisis, eso nos va a llevar a dolor, a sufrimiento. ¿Y sabes por qué? Porque estás en un lugar cuando no has logrado entender para qué estás ahí. Pero cuando tú logras entender por qué estás ahí y llegas a entender quién eres tú y qué es lo que tú puedes hacer, tú marcas la diferencia en medio de los demás. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Sabes? La Biblia nos habla y nos enseña para que nosotros logremos de antemano ir tras las cosas que nos llevan al éxito y tras las cosas que nos llevan a la felicidad. Pero el problema empezó cuando tú no sabes quién eres. ¿Por qué? Porque no tienes una identidad. ¿Por qué? Porque no has conocido quién es tu Dios. ¿Por qué? Y esas dos verdades han traído en ti problemas.
problemas personales, problemas familiares, problemas ministeriales, problemas laborales. ¿Y es por qué? Porque siempre has considerado que tú eres por lo que haces. Déjame decirte, Dios no te creó, hombre y mujer, para vivir a tu manera. Dios te creó un hombre o mujer para que vivas en los planes de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si tú miras la Escritura, tú vas a darte cuenta que Efesios es muy específico. Dice la palabra, somos hechura suya. Ahora, por un momento yo quiero que entiendas qué significa esa palabra. Cuando la Biblia dice somos hechura suya, viene esa palabra en griega, poema, que significa la obra maestra, la obra artesana, algo diseñado con intención. Aleluya. Amén. Tu vida en esta tierra tiene un objetivo, tiene un plan y tiene un propósito en Dios. Y el fracaso tuyo en esta tierra es cuando tú no la conoces. El fracaso tuyo es cuando tú no entiendes por qué Dios te hizo hombre, por qué Dios te hizo mujer, por qué te dio una familia, por qué Dios te dio hijo, por qué te dio ese trabajo que tienes. Y aunque reniegas y todo, no has logrado entender que Dios te puso en ese lugar porque quiere hacer algo grande contigo. Amén. Amén. Y aunque por un momento no se ve con claridad, pero te digo, avanza, porque en el camino sabrás por qué Dios te puso en tal lugar. Amén. Cuando dice gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y este punto es importante. ¿Sabes por qué? Porque Dios no improvisó tu vida. La diseñó con precisión eterna. Así que, a donde vayas, a donde estés, se cumplirá la que dice la palabra. Y todo lo que la palma de tu pie pisare será bendito. Y todo lo que la palma de tu mano tocare será de bendición. Aleluya. Eso debe marcar diferencia entre los demás. Pero eso va a ocurrir cuando tú logres entender quién eres tú. Y para qué fuiste llamado. Y para qué te escogió Dios. Y qué es lo que tienes tú. Y quién eres tú delante de Él. Pero ignorar esto es escapar de la verdad. Y podemos ver a través de la Escritura un hombre llamado Jonás, que si bien es cierto era un profeta, pero no entendía su llamado, no entendía su propósito, y él que simplemente quería hacer lo que él quería. Pero tú y yo conocemos la historia, ¿verdad? Conocemos el final de la vida de él, llegó a terminar donde tenía que estar. ¿Y por qué? Porque Dios ya lo había diseñado, solo que él no había comprendido ni el valor de la vida de esas personas, ni había entendido la razón por la cual Dios lo hizo profeta. Pero yo tengo que decirte algo. Tu vida no es un accidente. Dios, desde el vientre de tu madre, te diseñó, te escogió para que seas profeta a las naciones. Se le fue dicho a Jeremías. Un muchacho de apenas 17 años llegó a recibir el llamado y que aún a su corta edad Dios logró alcanzar los propósitos en su vida, porque él entendió, déjame decirte, él entendió quién era él y para qué Dios lo había traído a este mundo. Y él entendió ahora qué tenía que hacer. Por eso tu felicidad, tu dicha, tu bendición, tu prosperidad está cuando tú logras entender tu propósito. ¿Sabes? ¿Se han preguntado por qué a veces el hombre deja a la familia y abandona a la mujer y a los hijos? Porque no ha entendido su propósito. Él piensa que es simplemente un semental y que tiene que estar saltando de casa en casa buscando mujeres tras mujeres para ser feliz. Y no ha comprendido que la felicidad no está en el sexo. La felicidad está en amar a su prójimo y dar su vida por ella. Porque cuanto más tú amas, más te entrega, más feliz eres. El gozo y la dicha y la satisfacción está en el compartir tu vida y no el privarla. Por eso es que la familia sufre y el hombre sufre, las generaciones sufren, el mundo sufre y la iglesia sufre. ¿Por qué? Porque llegan a este mundo generaciones sin identidad, generaciones sin paternidad, generaciones sin hombres y mujeres responsables del propósito por la cual Dios los llamó y los creó, siendo varón y varona. Y eso ha lastimado mucho. Y yo te aseguro que tú eres parte de ese proceso.
Tú eres parte de hombres que no entendieron el papel de ser padre, el papel de ser madre, y vivieron más como mujer que como madre, y eso trajo dolor en el corazón de los hijos, eso trajo destrucción en el matrimonio, eso trajo disunión en la familia, y eso ha sido que ha marcado tanto tu corazón, que a veces cuando escuchas la palabra Dios como padre, piensas que es como aquel padre que un día tuviste. Ese padre que solo te daba y cuando no se ausentaba, y piensas que Dios es así, pero tengo que decirte buena nueva, Dios es fiel y verdadero. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por ello es importante que cada momento, cuando tú miras esta verdad, puedas comprender que cuando la Biblia dice que hemos sido creados en Cristo Jesús, lo está diciendo en una verdad muy grande. ¿Qué significa? Que tu propósito inicia el primero en tu nacimiento físico y el segundo en tu nacimiento espiritual. Y esos dos puntos tienes que entenderlo y nunca olvidarte cuándo naciste y para qué naciste. Si tú no entiendes para qué estás aquí y piensas que solamente tu vida es trabajar, hijo, cocinar, no le vas a encontrar sentido a la vida. Te vas a cansar, te vas a amargar y vas a terminar destruyendo todo lo que con tanto esfuerzo lograste conseguir a través de los años. Y eso es una verdad y tenemos que decirlo. Por ello es que me llevo en el deber y la obligación de hablarte de qué. Hablarte de aquellas cosas que han estado matando, que han estado trabajando en la destrucción de tu propósito. Y déjame decirte que la Biblia está llena de mucha advertencia, de muchos peligros, de muchos ataques. Y no solo del diablo, sino de ti mismo. Porque la verdad, la Biblia nos enseña claramente que el diablo está destruido, dice la palabra. Hijitos míos, yo he vencido al diablo y vosotros habéis vencido conmigo y lo tengo bajo la plan de mí. ¿Cuánto queréis saber? Amén. Así que tu enemigo, el diablo, ahorita debe estar más o menos con un psiquiatra buscando ayuda. ¿Y sabes por qué? Porque muchos han culpado sus tragedias, sus malas decisiones, su mal caminar al diablo pensando que él es, pero se olvidaron que hay enemigos que están trabajando no afuera, sino dentro de ti, y eso está sacándote del propósito, de la razón por la que Dios te hizo mujer, hombre, te dio una familia, te dio un hogar, te dio un matrimonio, te dio una vida en Dios y te dio un ministerio. Y es algo que para mí es tan importante decírtelo esta mañana, para que prendas tus antenitas y puedas darte cuenta que nunca fue el problema el diablo solamente, que nunca fueron los demonios solamente, sino que fuiste tú mismo. Y de eso te quiero hablar. Te quiero hablar porque la Biblia también dice en Juan 10:10 que el diablo viene a robar, a matar y a destruir. ¿Amén? Pero hay algo más peligroso que el diablo. Mírale que está al lado tuyo y dile, mírale a los ojos y dile, hay algo más peligroso que el diablo. Es más peligroso que el diablo, santo Dios. Ahora tú devuélvele la mirada. Y dile, y ese eres tú mismo. Dile. Santo Dios. Así que el diablo para tocar tu vida tiene que robar tu voluntad. Y eso solo tú se lo puedes entregar. ¿Amén? Solo tú se lo puedes entregar. Igual que con Dios, a Dios no te va a obligar. Dice la palabra en Apocalipsis 3:20 que yo estoy aquí, la puerta toco, y el que abre entraré a él, se me recoge y él conmigo. ¿Sabes? Dios te va a pedir permiso. Pero el diablo va a robarte ese permiso para estar contigo. Y es aquí donde muchas veces nosotros hemos olvidado, ¿sabes qué? Hemos olvidado estas verdades. Hemos olvidado que los peligros más grandes que tú vas a tener que vivir en esta vida está basado en 3 puntos importantes. Y voy a tocar 3 versículos para hablarte de esto. Y voy a hablar la primera. Recuerda, te dije que era una serie, que todo quiso acabar todo. Los 10 que he considerado enemigos muy letales en la vida de un cristiano. Y lo primero que quiero hablarte es de este enemigo, que es el pecado. Para muchos de repente, no pasa nada, pastor, yo estoy bien. No estás bien. Solo que no te das cuenta, no puedes ver lo que está pasando en tu vida. Y para ello quiero ir al Salmos 32.
versos 3 y 4. Ven conmigo, por favor. Sé que este es un verso que he tocado anteriormente, pero considero que también nos apertura para verlo de una forma mucho más amplia de lo que Dios, de lo que el pecado hace en tu vida. Y este es el enemigo, escucha lo que te voy a decir, este es el enemigo silencioso que va destruyéndote desde adentro. El diablo si quiere te golpea de afuera, pero este te va a golpear desde adentro. Dice la palabra, Salmos 32, verso 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dios de los cielos. ¿Qué es lo que la Biblia quiere darnos a entender? Cómo el pecado no confesado es un asesino silencioso. Yo no sé cuántos han tomado conciencia de esta acción que es contrario a la voluntad de Dios. Y de repente hoy no se han dado cuenta que un día le estaba yendo bien la vida y hoy ya no le está yendo bien la vida. ¿Y saben por qué? Porque este enemigo ha calado algo muy profundo en el área espiritual tuya. Y ha roto comunión con Dios, ha roto bendiciones de Dios en tu vida y tú ni siquiera cuenta te das. Pero te tengo que hablar de esta verdad, te tengo que decir de esta verdad que si bien es cierto, estas fuerzas destructivas que van desarrollándose en tu interior no siempre es visible. Y por el hecho de que no lo puedas ver no quiere decir que no esté operando, no quiere decir que no pasa nada, no quiere decir que es mentira la palabra de Dios. No, la palabra es verdad. Jesús lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo lo que el hombre sembrase, eso cosechará. Tenemos que entenderlo, iglesia, de esta manera. Por ello es importante que puedas ver que el pecado en verdad siempre es letal. Es letal. Yo quiero que Dios abre la mente de este pueblo hoy. Ábrele la mente, Padre, y tu palabra también. ¿Y sabes por qué? Porque es aquí donde lo que el pecado hace no es una destrucción instantánea. Míralo ahí. No es una destrucción instantánea, sino que va poco a poco, como gotas trabajando en tu interior, que va chorreando poco a poco y se va a ir separándote, va a ir debilitándote y va a ir matándote a tal manera, a tal punto que ya el pecado lo practicas como el pan de cada día y no te das cuenta que es pecado. Por eso me acuerdo la historia de aquel hombre que se compró la finca, una hermosa finca. En ese el diablo pasaba por allí y dijo, ¡ay, me gustó esa finca! La voy a comprar. Tocó la puerta, salió el hombre, el dueño de la finca, y dijo, Señor, yo te pago el doble del precio de la finca que has comprado. El hombre le dijo, no, lo siento, no te vendo, no la vendo. Porque yo le adquirí esta finca en malas condiciones. Hoy he invertido mucho, hemos remodelado al gusto mío de mi esposa y hemos comenzado a establecerla así como usted la ve hoy, hermosa. Entonces el diablo, como vio que el hombre no quería vender, se fue. Pero no se quedó quieto, déjame decirte, sino que volvió a la semana y le dijo, Señor, yo quiero hacerle una proposición. El hombre lo miró y le dijo, ¿qué tienes? ¿Usted ve ese clavito allí en esa sala? Claro. Yo te pago el doble del valor de tu casa por ese clavito. El hombre dijo, ¿el doble del valor de mi casa por ese clavito? Claro. ¿Te pago el doble? El hombre dijo, bueno, a mí no me vale ese clavo. Y lo vendió. Al día siguiente vino el diablo con un cuadro con piel humana, apestando, y lo colgó en ese clavo.
Y le dijo el diablo a este hombre: yo he comprado ese clavo al valor de los dobles de esa casa, así que yo tengo derecho a colgar mi cuadro allí. El hombre se dio cuenta que tenía razón. Dice que ese cuadro olía tan feo que solo 15 días aguantaron la familia el olor, porque toda la casa se llenó de ese olor tan feo y no pudieron resistir. Y sabes, tuvieron que salir toda la familia de esa casa. Y el diablo se quedó con esa casa. Eso es lo que hace el pecado. Solo necesita un clavito para entrar a tu vida y corromperlo todo lo que hay dentro, a tal forma y tal manera que saque todo lo bueno que hay dentro de ella para corromperlo en su totalidad. Eso hace el pecado. Y si tú no lo estás viendo bajo ese perfil, quiero que hoy medites sobre esta verdad. Lo medites, ¿sabes por qué? Porque ese pecado, según la Biblia, Hebreos capítulo 12, verso 1, lo dice de una forma clara. ¿Por qué, iglesia? Porque no estamos viendo con los ojos de Dios. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Dile a tu hermano que está al lado tuyo: el pecado te asedia, el pecado te persigue, el pecado está latente, el pecado está al acecho. ¿Sabes? El diablo no le importa cuántos años se tome para hacerte caer, pero cuando lo logre, te aseguro que no habrá sido de noche a la mañana. Habrá trabajado con tu mente, tu corazón, tu voluntad, tus emociones, tus sentimientos, en tal forma que habrá logrado corromper todo eso, a tal manera que ya no valores la oración, ya no valores el venir a congregar, ya no valores la palabra, ya no valores el temor a Dios, la santidad, la justicia. Y cuando llegue ese día, no tendrás temor en pecar, no tendrás temor en mentir, no tendrás temor en robar. ¿Sabes por qué? Porque ya el pecado ha entrado a esas áreas de tu vida y tú no te diste cuenta. El pecado es el asesino silencioso que va de adentro matando lo mejor que Dios ha puesto en tu vida. Y tú tienes que estar despierto. Dile a tu hermano que está al lado: tú tienes que estar despierto. Dile. Tenemos que estar despiertos. Si vemos lo que decía el Salmos 32, encontramos que dice que David dice: y me dejaste, dice, en mi interior. Vamos por favor a leerlo. Salmos 32 una vez más. Y míralo cómo es ese pecado que va trazando dentro de la vida de cada hombre. Dice el verso 3: mientras callé, ¿qué hizo el pecado? Envejecieron mis huesos. Se envejecieron en mi gemir todo el día. No pienses que el que comete pecado sea feliz. Es una gran mentira. Podrá reír, podrá gozarse, pero por dentro está que llora. No es feliz, no es dichoso. ¿Sabes por qué? Porque el pecado destruye, el pecado no une, el pecado no sana, el pecado no perdona, el pecado no restaura, el pecado destruye, mata y roba. Aleluya. Amén. Tenemos que decirlo. ¿Qué dice el 4? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Cómo lo llama la Escritura? Llámalo un desgaste interno, debilidad espiritual. Llámalo no orar, llámalo ya no querer leer la Biblia, llámalo ya no luchar por los propósitos que Dios te dio, llámalo flojera si quieres. Pero eso no es un problema externo, es un problema interno, que ya no sientas, que ya no veas, que ya no fluyan tus dones, que ya no ames, que ya no perdones. Es un problema interno y ese es el pecado que está matándote. Y si tú no te levantas hoy y comienzas a buscar a Dios y comienzas a humillar tu alma, como dice Primera de Crónicas: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y dejare su pecado, y yo lo iré de lo alto, sanaré su tierra. Aleluya. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero si tú reconoces ese error, por eso mira lo que dijo Isaías. Isaías capítulo 59. Ve conmigo, por favor.
Mira la magnitud de lo que es el trabajo del diablo para tumbar tu vida. 59, 1 y 2. Y te voy a poner el peso de la verdad hoy, para que digas, oh, nunca me hablaron de esto. No, yo te lo voy a hablar en el nombre poderoso de Yahweh. Y dice así, Isaías 59, 1, 2. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová. ¿Para qué? Para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Él está atento, solo que tú no lo estás escuchando. Dice la palabra en verso 2. Pero, bendito Dios, ese pero encuentro muchas en la Biblia. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, escúchame. ¿Cuál es el fracaso en tu vida ministerial? ¿Cuál es el fracaso en tu vida personal como hijo de Dios? ¿Cuál es el fracaso como sacerdote en tu casa? ¿Sabes cuál es el fracaso? Es ese pecado oculto que está dentro de ti, que no lo quieres arrancar de tu alma ni de tu carne, que no quieres renunciar a la forma de vida, de pensamiento, de actitud. Porque hay actitudes que matan, iglesia, matan el amor, matan la felicidad, hay palabras que destruyen y tú no quieres renunciar a eso. Piensas que es así porque tú eres así y nadie te va a cambiar. Pero déjame decirte que es un asesino que está matando el propósito de Dios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, aún con aquellos que te aman y te aprecian. Porque esa actitud nunca ha llevado a felicidad a nada. Saber que Dios te llamó para hacer una bendición, pero todavía tu boca sale maldición. ¡Wow! Impresionante. Y no lo estás considerando esa forma de pensamiento, de palabras, de actitud como pecado. Piensas que eso es normal y te jactas y te enorgulleces diciendo yo soy así. Mentira del diablo, nacido del mismo infierno. Tiene que salir esa mentira de tu vida. Tiene que salir esa mentira de nuestra vida. Sí, Señor, mi Dios. Dios te creó para ser feliz, pero tienes que entender tu propósito. Fuiste creado para bendición, no para maldición. Sí, si tú vas al sermón del monte, tú vas a encontrar bienaventurado los misericordiosos. Bienaventurado los que padecen por Dios. ¿En qué parte de la escritura crees tú que tienes tu autoridad para juzgar, para sentenciar, para maldecir? Oiga, deja de estar trabajándole al diablo. Trabaje para Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Trabaje para el Señor. Gloria a Dios. Solo pasa eso. Esas malas acciones solo pasan en los hombres y las mujeres que no han entendido su propósito, que están más afanados en las cosas del mundo, afanados en su persona, en verse bien, hermoso, listo, buena ropa, pero por dentro están podridos. Porque no sale nada bueno. Jesús lo dijo, el buen hombre del buen de solo de boca. sale por su boca, pero ¿qué sale de la tuya? Así es, Señor. Dios, Si tú no te arrepientes hoy, si tú no dices, Señor, perdóname porque de verdad todo lo malo estaba haciendo, y te humillas de corazón, tú puedas vencerlo sobre así, a ese enemigo que está dentro de ti, que te está matando. Amén, Dios. Te está matando la relación con tu pareja, relación con tu familia, relación con los hermanos y en tu trabajo. Y si tú no eres demasiado sincero para decir, yo necesito tu ayuda, tú vas a dejar que eso te mate, te destruya. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la palabra hebrea, la palabra pecado es la palabra jata, que significa errar el blanco, desviarse del camino. El pecado no confesado es permanecer en ese desvío sin volver a Dios. Y eso es lo que está pasando. ¿Cuántos hombres y mujeres no han logrado su propósito en Dios porque ellos consideran que su pensamiento es mejor que la de Dios? Cuando olvidan lo que dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero son caminos de muerte. ¿Sabes? El fracaso de su vida personal, el fracaso de su vida familiar, el fracaso de su vida matrimonial, nace porque vivieron solo para ellos. No entendieron que tenían que amar a su mujer y amar a sus hijos y vivir por sus hijos. Pero pregúntate, ¿por qué esos hombres abandonan a sus hijos? Uno, por dinero. Si la Biblia dice mejor es comer un pan duro en paz que un pan mojado en aflicción.
¿De qué te sirve tener dinero, casa, carro, si tus hijos son desgraciados? ¿Qué es desgraciado, pastor? Es alguien que no tiene gracia. Todo le va mal en la vida. Fracasan uno, fracasan dos en el sentimiento, fracasan en el trabajo, fracasan en el proyecto de negocio, fracasan en sus relaciones sentimentales. Son desgraciados. No tienen la gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque hubo alguien que no entendió su propósito. Solo vivió para él. No vivió para los que están al lado suyo, su familia, sus hijos. No vivió por el plan y el propósito que Dios tenía para su vida. Dime que está al lado tuyo. Tu felicidad, tu victoria, tu triunfo. Tu triunfo, tu prosperidad están cuando tú descubres tu propósito. Sí, Señor, mi Dios, gracias, Padre. Y esto es lo más importante que vamos a encontrar en la Biblia. Por eso es que es tan necesario que recordemos qué es lo que hace el pecado. Errar el blanco. Te vuelves ineficaz, inútil, torpe. Te vuelves como aquellos que se desvían del camino. Oh, qué aburrido la iglesia. Cuando la Biblia dice: amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y no dejando de congregar como muchos tienen costumbre. David puede decirnos a través de los salmos: mejor es un día en tu casa que 1000 días fuera de ella. ¿Sabe qué significa eso? Significa que sin Dios nada puedes hacer. Y fuera de Él no hay nada. ¿Cuánto tiempo pasará para aprender esa verdad? ¿Cuánto tiempo pasará para entender que sin Dios nada podemos hacer? Amén. Y a pesar que te va mal en la vida, a pesar que estás pasando penurias, todavía no quieres renunciar a ese pecado que está dentro de ti. Piensas que es normal porque el mundo se ve así. No, dile que está al lado. Fuiste creado con un propósito. Fuimos creados con un Fuiste creado propósito. con un propósito. Por eso que cuando leíamos el pasaje del Salmo 32, vemos cómo el desgaste interior del pecado no confesado va destruyendo todo lo bueno que Dios ha querido derramar sobre tu vida. Cansancio, ceguera, sordera, gracia sacada de tu vida, favor, paz, felicidad apartada de tu vida. ¿Y sabe por qué? Porque el desgaste espiritual es sinónimo de qué? Sinónimo de no buscar a Dios, no leer la palabra, no orar, no santificarse, no vivir la verdad. Y muchos no se han dado cuenta, piensan que es normal que un tiempo estén aleluya y otro tiempo estén como si fuera una avestruz cabeza en el piso. No, Dios te llamó para caminar en victoria, aleluya. Amén, sí, Señor. Porque eso dijo Juan: hijitos míos, yo he vencido al mundo y vosotros lo he vencido conmigo. Dándonos a conocer el diseño que Dios había establecido para ti y de la forma como tú tenías que vivir, pero no estaba diseñado para que lo vivas en tu humanidad, estaba diseñado para que lo veas, lo logres, lo alcances en el propósito de Dios como hijo, como esposo, como esposa. Pero sal tú de esa verdad. ¿Y qué crees que vas a encontrar? Mira, voy a ir un poco más profundo. Cuando este Salmo 32, 3, 4 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemito del día, mi vitalidad se volvió como sequedad de verano. ¿Qué significa mientras que callé? En el hebreo es charas. Significa guardar silencio deliberado. No es ignorancia, sino es retener, es esconder. Ay, qué vergüenza, pastor, decir lo malo que hago. Que se avergüenza el diablo, iglesia. Mas tú dices la palabra, que el que confiesa su pecado hallará misericordia. Amén. ¿Quieres que la vida sea diferente? Sí, Señor, mi Dios. Confiesa tu pecado a Dios. Dile: Señor, no puedo con esta carne. Señor, no puedo con mi alma, es muy volátil. Señor, no puedo con mi lengua, es más rápido que el viento. Díselo. Háblale a tu padre, dice la palabra. Entra a tu cuarto, cierra tu puerta, háblale a tu padre, y tu padre que está en secreto te recupera en público. Si Dios quiere que tú entregues esas áreas de tu vida, Amén.
Recuérdalo, Dios tiene un propósito para ti, con ello implica tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Dios tiene un plan, pero Dios te está llamando a ti que seas el personaje que Dios comience a traer ese cambio. Y es tan importante. ¿Por qué? Porque la palabra que sigue es, se envejecieron mis huesos. ¿Qué significa? Según la imagen hebrea, es para describir un consumo físico y emocional. Ay, estoy cansado de trabajar. Dice, ay, ya no doy más. Ya. Como quisiera vacaciones. Ay, ya no quiero ni levantarme. Esta gripe me tiene. Una gripe, con una pastilla se corta, pero ya siente que se muere. Y fácilmente renuncia a todo lo que ha estado logrando en la vida. No lucha. No dice, tan solo voy a la casa de Dios y esta gripe tiene que salir de mi vida. Amén. No, esta persona se rinde rápidamente. ¿Y sabes por qué? Porque no han entendido qué significaba. Cómo ese consumo físico emocional viene a tal nivel de desgaste, de desgano, que no se da cuenta que es el pecado lo que está originando. Está perdiendo el sentido de la vida en Dios. Está perdiendo el gozo de la salvación en Cristo en su vida. Pero ellos ¿cómo reemplazan esa falta de la vida de Dios con una falsa vida religiosa? Vale, bueno, ya pues ¿qué queda? Voy a ir a la iglesia. Y tal como entra, sale. Porque Dios, dice la palabra, habla de muchas veces, de muchas formas y de muchas maneras. Hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Dios habla a su pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y Dios está hablando hoy a través de mi boca para decirte que hay algo nuevo, grande y bello que viene para ti. Pero si tú estás dispuesto a identificar aquello que ha estado destruyéndote dentro de ti y apartándote de todo lo bueno que Dios ha querido poner en tu vida. Y es una decisión tuya, nada más que tuya. No le preguntes al que está al lado, no te me hagas de loco. Es una decisión tuya, nada más. Porque las decisiones son personales. Yo no quiero pensar que aquí haya pecado colectivo. O preguntes a alguien si hoy vamos a pecar. No creo, ¿verdad? Es una decisión personal. Por eso tu decisión tiene que ser personal en Dios. Y eso nos habla algo muy importante. Según el Salmo 32, 3, 4 dice, mi vitalidad se convirtió como sequedades de verano. ¿Qué describe? Agotamiento total, sequedad espiritual. ¿Sabe dónde están las personas que un día no están acá? Están afuera. Son muertos vivientes. Como dice el libro de Apocalipsis, tiene nombre de que vive, pero están muertos. Van a la iglesia un día, cada mes, y así como entra, salen. Están muertos. Pueden cargar una Biblia, pueden vestir bonito, pueden tener dinero, pueden tener todo, pero están muertos espirituales. Ya no oyen la voz de Dios, ya no ven la gloria, ya no sienten la presencia, ya no les redarguye el corazón el pecado, sino ahora viven porque viven nada más. Déjame decirte, estos son muertos vivientes. Y yo no sé si tú te sientes así hoy. O de repente dices, oh no, que yo me siento bien. No. Analízate. Cuando lees la palabra de Dios, ¿te duele? ¿Lloras? ¿Sientes cuando pasas al lado de alguien que necesita? ¿Tienes la necesidad, la desesperación de orar? ¿De vivir en justicia, en santidad? ¿O simplemente puedes pasar por haber percibido todas estas cosas? Porque si estás así, estás muriendo, mi amado hermano. Te estás muriendo espiritualmente, solo que no te lo habían dicho. Pero aquí está la palabra de Dios, que es más filosa que una espada de filo para romper todo ese pecado en tu vida. ¿Cuánto dicen gloria? Amén, Señor. Porque el pecado no confesado produce culpa, peso emocional, enfermedad espiritual y hasta a veces incluso desgaste físico. Eso es lo que no se han dado cuenta. Ay, qué cansado. Cansado de ir a la iglesia. David decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Sí, Señor. Pero para algunos, qué cansado. Ay, está escuchándole a este gritón pastor que me va a exhortar. Te voy a exhortar, pues iglesia, porque te amo. Amén. Dios, amén. Te he dicho exhortar, como esa pequeña. La
palabra exhortar significa alentar, motivar. Amén. Gloria a Dios. Porque te amo. Y no solo ustedes, todos los que están en las redes sociales y los que van a ver este mensaje. David fue un hombre, como un ejemplo lo puedo poner. David es el tipo de hombre, tras su pecado, con Betsabé, y por no haberlo confesado. Eso está en 2 de Samuel 11. Antes de confesar, vivió meses de sequedad espiritual. Y solo cuando él dijo, pequé contra Jehová, y eso lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 12, verso 13. Solo cuando encontramos eso vemos cómo surge la recuperación de David y la restauración de David. Entonces, ¿qué pasa aquí en esta hora? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo de que mientras que tú ocultes ese pecado, nada te va a ir bien en la vida. Ay, pastor, qué vergüenza, pero yo te he dicho que lo confieses, no al hombre. Tienes un Padre en el cielo. Aleluya, aleluya. Y ahí tienes que correr. La Biblia dice, Mateo, entra a tu cuarto, cierra tu puerta, ábrele a tu Padre que está en los secretos. Bendito sea el Señor. Porque tienes un Padre que está en el cielo. Gloria al Señor. Y tienes a un hermano que está en tu corazón que clamaba Padre. Amén. Porque Jesús es nuestro hermano, déjame decir. Mi Señor, sí, Así dice Señor. Hebreos. Y eso nos hace ver cómo es que muchas veces el no vivir una vida de sinceridad con Dios, una vida de verdad en Dios, podemos nosotros llegar a ¿qué? A dejar que el pecado haga perder el gozo que hay en tu corazón, la fuerza espiritual, la claridad, la paz y la comunión con Dios. Todo eso puede producir el pecado en tu vida. Ahora puedes comprender por qué estás así. Ahora puedes darte cuenta por qué la vida no te va bien. Ahora te puedes dar cuenta porque la forma como estás viviendo no es suficiente para estar en el nivel donde Dios quiere derramar las bendiciones sobre tu vida. Dile que está al lado tuyo, sube de nivel, dile, sube de nivel. Subimos de nivel. Porque en verdad el pecado es como un peso que estorba. Yo no sé cuántos han podido sentir eso. Pero Hebreo lo dijo claramente. Hebreos 12.1 lo declara de una forma clara y eso quiere decir, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda a no correr. ¿Sabes qué significa eso? Hebreos 12.1. ¿Qué significa, según el contexto de esta palabra, peso? Es del griego otkos, que significa carga innecesaria, estorbo. Yo te pregunto, ¿puedes andar tú con 20 kilos en la espalda en una mochila? No. ¿Serás feliz? Y esto me hace recordar lo que le estuve hablando, creo que la semana pasada, de Charles Chaplin. Sí. Que se fue a un coliseo y contó un chiste. Y todos se rieron. Lo volvió a contar por segunda vez. Y solo unos cuantos se rieron. Lo volvió a contar por tercera vez y nadie se rió. Entonces Charles Chaplin sí se rió. Y mirando a la multitud le dijo, ¿cómo un chiste no tiene la fuerza de reírte 3 veces? ¿Y cómo un pecado no tienes el valor de renunciar a ello? Porque el pecado va a quitarte muchas cosas en tu vida. Parece increíble, ¿no? Es tan fácil a veces decirle a otros no lo hagas, pero vivirlo tú es algo que muchas veces no está dispuesto uno a quererlo. Pero esa es una verdad grande, déjame decirte. Por ello es que cuando miramos nosotros esa palabra, pecado que nos enreda, la palabra griega es euperistatos, que significa el pecado que rodea estrechamente, como que una serpiente se enrosca. Entonces lo que está pasando aquí es que el pecado es tan sutil que no solo va a ser un peso en tu vida,
sino va a ser como que algo te aprieta, te ahoga, va matando en tu interior lo bueno que hay en ti. Es como si una serpiente te estuviera enroscando y no te ha dado. Ya no tienes ganas de correr a la casa de Dios, ya no tienes ganas de pedir perdón, ya no tienes ganas de doblar tu rodilla, ya no tienes ganas de leer la palabra porque estás amarrado, el pecado te ha atado como una serpiente. Y esto es lo que la Biblia dice, el pecado nos enreda. Escucha bien, digo conmigo, el pecado. Vamos todos, el pecado nos enreda como una serpiente. Santo Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esta es una imagen de ¿qué? De alguien que está atado, de alguien que está incapacitado, alguien que es incapaz, imposibilitado. Y no te has sentido así muchas veces. No te has sentido que no tienes ganas de nada. No tienes ganas ya, por último ya quieres mandarte al mundo. Quieres volver a la música antigua, a la romántica. Quieres estar mirando los recuerdos pasados. Ay, qué bello era. Suelta eso. Suéltalo porque no es eso para ti. Yo no entiendo a veces cómo el hombre todavía recuerda aquel o aquella que dejó atrás. Porque si esa mujer no está contigo, es porque no era tuya. No te pertenece. Porque si hubiera sido tuya, esa mujer lucharía por ti. Pelearía contigo. Lograría la meta, pero como no fue tuya, fue egoísta, mezquina, miserable, se largó con otro. Y dale gracias a Dios que se lo llevó. Cuando dicen amén. Amén. O esa mujer o ese hombre, yo no sé cómo se vuelve aquí. Pero dale gracias a Dios, pero todavía aparece el vicio de hoy y digo, ay, están pensando en la otra. Qué ciego es, qué ciego. Mire que tal, de lo que me libré. Aleluya. De lo que me libré, dice. Por eso que acá hay una verdad grande, el pecado no confesado limita tu avance, te detiene, te confunde, te enreda en las áreas donde antes tú eras libre. Y muchas veces ese pecado tiene muchas formas. Unos tienen pantalón, otros vienen con falda. Y sabes, el pecado muchas veces va a trabajar donde menos tú te lo imaginas. Y te puedo hablar de un personaje. Sansón. Era un Sansón. ¿Tenía propósito? Claro, Señor. ¿Tenía consejo de sus padres? Claro, Señor. Pero quiero que veas cómo el pecado trabaja tan sutilmente que va a comenzar a destruir. ¿Qué destruyó en la vida de Sansón? Perdió la visión, perdió la libertad, perdió la gracia, perdió la comunión con Dios, perdió la vida de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado secreto con Dalila lo fue debilitando poco a poco. Eso lo encuentra en Jueces 16. No lo mató inmediato, sino que lo atrapó silenciosamente hasta quitarle la fuerza, la visión y el propósito. ¿Sabes por qué? Porque cuando el pecado comienza a trabajar, te quita toda la gana de orar, te quita la gana de hacer las cosas de Dios, te quita la gana de hacer lo bueno, te quita las ganas de hacer lo justo, lo recto, lo verdadero. El pecado quita todo eso. ¿No se han dado cuenta algunas veces? Cuando hacen las cosas mal, o cuando pelean de repente un día sábado y saben que el domingo tienen que ir a la iglesia y dicen, no, tengo que hacer, discúlpame, ándame tú sola. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. No es perfecto, dice la palabra, ni aún uno. Todos cometemos pecados, pero es de valiente confesarlo cuando dicen amén. Amén. Y decir, perdona mi amor, mi hija no debía hacerlo, ¿sabes? No te voy a dejar que vaya sola a la iglesia, vámonos. Y ese diablo no me va a detener. Eso es lo que tú tienes que hacer. Pero ¿qué vemos en la vida de Sansón? ¿Qué es lo que vemos?
Vemos una vida donde ha sido atrapado silenciosamente y lo ha estado trabajando tan sutilmente que verdaderamente ya no lo deja correr al plan, al propósito de Dios en esa carrera por la cual Dios le había encomendado como juez trabajar a favor de su pueblo, sino que ahora está haciendo simplemente lo que él quiere. ¿Por qué? Porque el pecado que está oculto comenzó a atarlo, comenzó a llevarlo y a hacer las cosas que no quiere, porque es algo que aprendí de la definición del pecado, es esta verdad. El pecado te llevará a donde tú no quieres y te obligará a hacer las cosas que tú no quieres hacer. Tenemos que ser sinceros. Eso es lo que hace el pecado. Y la Biblia dice aquí, el hombre que se somete al pecado, esclavo es del pecado, pero el hombre que se somete a Dios, esclavo es de Dios. Yo no sé a quién lo estás rindiendo tú. ¿Y cómo podemos nosotros ver que ese pecado que está dentro, acechando, está trabajando dentro de ti, ha estado destruyendo lo mejor que Dios ha puesto en tu vida? Esos dones, esos talentos, esas habilidades. Y no te has dado cuenta que Dios te lo dio para que tú te sirvas a Él, para que se anuncie lo que Dios quiere que tú seas. Dile que está al lado tuyo. Dios no solo te llamó a tener hijos, dile. Dios solamente nos llamó a tener hijos, sino a ser una mujer que trascienda. una mujer que Un hombre que trascienda. Un hombre que asciende. ¿Quién es una mujer que trasciende? Es una mujer que marca la diferencia, como dice Proverbios. La mujer virtuosa, ¿quién lo hallará? Que supera a todas. Ese tipo de mujeres Dios te llamó a ser. Mujer admirada, apreciada, valorada. Pero, ¿qué pasa cuando no logras entender estas verdades? Recuerda, puede caer el llamado, o puede caer los que han sido llamados, pero nunca los que son escogidos. Y Dios a ti te escogió, aleluya. Y Dios te dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Dios irá contigo donde quiera que tú vayas, como poderoso gigante, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Por eso tú vas a ver muchas cosas en esta vida, y mucho más en la iglesia. Hombres que un día estuvieron acá y ya no estarán. ¿Por qué? Porque solamente fueron llamados, pero nunca escogidos. Dile que está al lado tuyo. ¿Cuál de las dos eres tú? ¿Eres llamado o eres escogido? Escogido. Porque el que es llamado, si se cae, se levanta. Por eso dice la palabra, 7 veces cae el justo. No cualquier pichiruchi que está por ahí, que se dice cristiano, que no tiene oración, no tiene palabra, no tiene ayuno, no tiene nada. No, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de un justo, de una persona que verdaderamente vive la palabra. Estoy hablando de ese tipo de hombres, de mujeres, que cuando caen se levantan. ¿Por qué? Porque dice Dios, es quien mismo Él los levanta. Pero eso no lo vas a ver con el llamado. El llamado es alguien que simplemente está allí, pero no tiene compromiso, no tiene responsabilidad, no tiene obligaciones, no tiene deberes. El escogido sí, el escogido ha comprendido para qué está aquí y qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que Él quiere de su vida. Hablando de Dios. Sí, Señora. Si tú no has logrado entender por qué estás aquí, estás perdiendo tu tiempo. Tú tienes que saber por qué eres hijo de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Y para qué te llamó? Y esa visión y ese propósito están en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida aún familiar. Porque cuando tú logras desarrollar esta verdad a tal nivel que ya no queda duda de que tú eres especial y que todo lo que te está ocurriendo tiene un propósito, como dice Romanos, entonces tú eres feliz. ¿Por qué? Porque estás entendiendo que Dios está trabajando contigo y la buena obra que empezó en ti, Él lo está perfeccionando. Por eso les he dicho muchas veces, si no tienes problema, invéntate una. Porque la única forma de saber que Dios está contigo, el diablo, es a través de tus problemas. Porque ahí vas a conocer a Jehová Jireh, Jehová Sama, Jehová Roh, Jehová Nisi. Pero si tu vida es tan plácidamente de la mano, déjame decirte, hay un peligro. Y el peligro está en que de repente estás andando con el diablo de la mano y no te has dado cuenta.
Y la otra forma de darte cuenta es que si no tienes pasión por la palabra, no tienes pasión por la oración, no tienes pasión por ir a la casa de Dios, no tienes pasión para predicar, no tienes pasión, uy, eso sí está serio. Está muy serio. ¿Qué dijo Isaías? Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Cuántas veces te has sentido solo? No porque Dios no te ame, sino porque tu pecado es un muro muy alto que no te deja ver a Dios, que no te deja que Dios derrame sus bendiciones sobre ti. Tus pecados han hecho un muro que ha hecho que Dios oculte su rostro para que no te oiga. No es que Dios tenga favoritos, no, señores. Dios te ama a ti como me ama a mí. Pero hay cosas que todavía no has definido en tu corazón. Hay cosas que todavía no has arrancado de tu vida. Y la palabra es clara porque dice: vuestras inquinadas han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y han hecho ocultar su rostro para no oír. Lo dijo Isaías. En Isaías 59, 1, 2. ¿Cuánto afecta eso en tu vida? Solo voy a marcar 3 versículos porque esos 3 versículos tienen mucho que enseñarnos. ¿Cuánto marca eso en tu vida? ¿Qué significa la palabra ha hecho división? La palabra hebrea badal, que significa separar con una pared, crear un muro. Iglesia, yo quiero que cada vez que tú quieras pecar, recuerda que tú solo estás levantando esa pared para que Dios no te hable, para que Dios no te oiga, para que Dios no derrame su bendición. No es el diablo. Escúchame, tu pelea no es con el diablo, no es con el hombre, no es con el mundo. Tu pelea es contigo mismo. ¿Ahora me están entendiendo? Amén. Eres tú el que limita el poder y la gloria de Dios revelarse en tu vida. Eres tú. Cambia tu forma de vivir. La palabra iniquidad es la palabra bon, que significa pecado torcido, deformado. Y eso ocurre cuando tú prevaleces en tu pensamiento más que la palabra de Dios. Tuerces la verdad, lo acomodas para ti y tratas de creer que eso está bien y es así, pero eso se llama iniquidad. Cada vez que quieras hacer lo que tú quieras, estás aplicando iniquidad. Porque estás torciendo la verdad de Dios para que tú prevalezcas en tus dichos y en tus credos. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice aquí? No es que Dios no pueda oír, sino es el pecado que te impide que tengas una muy buena comunión con Dios. Si lo comenzamos a ver bajo estas perspectivas, vamos a darnos cuenta que el pecado apaga la voz de Dios, bloquea la oración, interrumpe la guía del Espíritu Santo. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Nadie quiere eso. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste su voz, iglesia? Uy, ni me respondas. Pero si ahora puedes darte cuenta, tienes que sacar todo lo malo que hay dentro de ti. Tienes que sacarlo. A veces podemos ser como Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Su desobediencia sin arrepentimiento hizo que Dios dejara de responderle. En 1 Samuel 28:6 lo dice. Y lo llevó a la desesperación y al error y a la destrucción. ¿Por qué? Porque vio que ya no le hablaba. ¿Qué hizo? Se fue a buscar a una pitonisa. Yo no sé si tú eres ese tipo de hombre o mujer que cuando le juegas a la ruleta rusa a la Biblia dice: Dios, háblame. Y los mentirosos no entraron a decir: ay, no, Dios no me habla. Otra vez: Señor, háblame. Y vuestra señora: no, Señor, no me habla. Ojalá al periódico, el horóscopo. A ver qué dice. Oh, sí, vendrá un hombre grande, próspero y será muy íntimo tuyo. Mentira del diablo. Ahí sí le creen. Ahí sí le creen. Sales a la calle y está la vieja esa leyéndote la mano. Ven, hermano, ¿qué me espera mañana? Mañana te espera el infierno, te lo digo yo. Porque los que van a buscar adivinaciones ya saben dónde van a parar. ¿Qué mentira tan grande? Pregunto yo. ¿Qué ignorancia tan grande? Digo yo. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Saúl perdió la comunión con Dios y lo mandó a traer a Samuel de entre los muertos.
Yo no sé si tú tienes esa forma equivocada de ver la vida. Pero te estoy enseñando quién es ese enemigo que te está destruyendo. Y no dejes que te robe más. No dejes que te asalte en tu cara. No dejes que destruya tu vida, tu familia, tus hijos. No dejes que vaya a hacer lo que él quiere. ¿Por qué? Porque hay características del pecado no confesado. Y te lo voy a decir rápidamente. Punto número 1. Es progresivo. Crece sin que tú lo notes. Génesis 4:7. 2. Endurece el corazón. Hebreos 3:13. 3. Le da legalidad al enemigo. Efesios 4:27. 4. Apaga la voz del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19. 5. Quita el gozo. Salmo 51:12. 6. Se convierte en hábito oculto. Proverbios 28:13. Si alguien quiere eso, lo va a tener el video allí. Tranquilo. Amén. Presta atención. Amén. Gloria a Dios. Puedes volverlo a ver. Sí, Señor. Porque te desesperas. Entonces puedo darte cuenta qué está pasando aquí. ¿Cuáles son las características de un pecado no confesado? No sé si estos diagnósticos están en tu vida. No sé si estas cosas ya se han manifestado en ti. Entonces, wow, tenemos que pasar al siguiente acto. Tenemos que pasar a ver cómo actúa este asesino silencioso. Lo habíamos dicho. Mata la comunión con Dios, pierde la sensibilidad espiritual. Mata el propósito de Dios, te desvía, te estanca y te retrasa. Mata el carácter, comienza con una concesión y termina con una atadura. Mata el carácter, dije, ¿verdad? Mata la paz, llena la mente de culpa, temor y ansiedad. Y por último, mata la autoridad espiritual. Sin confesión no hay unción genuina. Segunda de Timoteo 2:21. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que verdaderamente tú tienes que hacer? ¿Cómo voy a vencer el pecado, pastor? Ayúdanos. ¿Cuánto quiere saber eso? Amén. ¿Cuánto quiere ser libre del pecado? Amén. Pues vamos aquí. Gloria ¿Cómo a Dios. vencer el pecado no confesado? Primero, reconócelo. Reconócelo. Salmo 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cada vez que tú guardes ese pecado porque dices que tú eres así, ya sabes las consecuencias que van a venir en tu vida. Sí, Señor. La liberación inicia cuando tú admites tu pecado, tu error. Y ahí viene entonces. Confiesa. Dice la Escritura en Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prospera. Ahora puedes darte cuenta que cuando lees la palabra no te salta nada, no te habla nada. ¿Por qué? Porque tu pecado no te deja ver, oír, sentir que Dios te está hablando a ti. ¿Qué más? Arrepiéntete y que sea genuinamente. Ojo, no te estoy mandando que llores, que vayas a llorar como una magdalena. Porque muchos tienen idea de que el arrepentimiento es un lloriqueo. Oh, vieja mentirosa. Amén. El arrepentimiento, di conmigo, el arrepentimiento. El arrepentimiento Es un cambio de pensamiento. es un cambio de pensamiento. Es un cambio de sentimiento. Es un cambio de Y es un cambio de sentimiento. estilo de vida. Es un cambio de Y vida. se nota. Sí, Señor, mi Dios. Pero si eso no está ocurriendo en tu vida, cuidado. La palabra dice en Isaías 1:16: lavaos y limpiaos de todo mal. ¿Qué más tienes que hacer? Abandónalo. No lo vuelvas a practicar. Cierra tu boca. Hasta tus pies. Ay, cómo me gusta irme a la fiesta. Amárrate. Ay, esta mano, cómo le gusta hacer lo malo. Dice la palabra: más vale que entres ciego, cojo o sin mano antes que te quemes completo en el infierno. Sí, Señor. Tú tienes que ser sincero. Pide ayuda si crees que no puedes. Ven, pastor, necesito ayuda. Mira, tengo problemas con mis ojos izquierdo, derecho, mi oído, con mi mano. Vamos, acá te lo sacamos. 3 días de ayuno, 21 días de ayuno. Y si no, 40, bueno, no sé. Pero Dios hará la obra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero no te conformes. Hay que vergüenza. Vergüenza el diablo, mano. Amén. Tú buscas tu libertad, tú buscas tu liberación. Por eso dice la Escritura: abandónalo. No basta con llorar por el pecado, sino hay que romperlo de nuestra vida.
Porque el éxito de liberarnos del pecado es que tú lo arranques de ti. Digo conmigo, no volveré a hacer las cosas que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Ahí está tu éxito. Amén. Ahí está tu éxito. ¿Qué más tienes que hacer? Renueva tu mente, Romanos 12:2, que dice: cambio de patrones de hábito y de pensamiento. Renovad vuestro pensamiento para que vosotros podáis comprender la buena voluntad, agradable y perfecta. Hay dos palabras que me impactan: renovados y transformados, según Romanos. Y eso tiene que ver contigo. Uno desde afuera y otro desde adentro. Y solo así podrás entender lo que Dios quiere hacer contigo. Y por último, vuelve a correr esa carrera que iniciaste. Según Hebreos 12:1 dice que después de quitar el peso, vas a volver a avanzar. El peso del pecado que nos asedia, nos ata. Cada vez que tú conquistas el pecado, tú vas a quedarte libre. Vas a sentir después de administración. Yo siento como me hubiera quitado una tonelada de peso. ¿Cuántas veces he escuchado esa palabra en este lugar? Claro, porque eso fue lo que pasó. Te quitaron todo ese peso que te consumía, que te ataba, que te traía dolor, tristeza. ¿Por qué? Porque cada vez que tú comienzas un pecado, Dios tiene misericordia de ti. Así lo dice la palabra. El que confiesa su pecado hallará misericordia. Pero el que lo encubre no prosperará. Entonces podemos decir esto con esta verdad y terminamos. Que el pecado no se ve al inicio, pero mata internamente. Te rompe la comunión con Dios. Drena las fuerzas espirituales que hay en tu vida. Te atrapa al creyente en un ciclo silencioso. Lo lleva a un sistema cíclico. 1 vez, 2, 3, 4, 5. Y por último, se rompe solo cuando hay confesión de arrepentimiento y un retorno a Dios con un corazón contrito y humillado. La confesión no expone tu debilidad, recuérdalo. Expone la grandeza del poder de Dios. Así que acércate a Él con libertad. Acércate a Él como hija suya. Y dile, como dijo David, o como lo dijo el hijo pródigo: el pecado contra el cielo y la tierra. Y le dijo a su padre: Padre, no soy digno que me llames hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero sabes que Dios nunca te va a decir: eres mi siervo, tú eres mi hijo amado, mi hija amada. Pero eso solo ocurre cuando tú te arrepientes. Y yo sé que hoy es un día especial para arrepentirnos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ponte de pie allí.